Les damos una cordial bienvenida a todas aquellas personas que siguen nuestro curso de Derecho Romano. En el video de hoy vamos a iniciar una nueva unidad, la unidad 3, que son las obligaciones. El tema uno es concretamente lo que es las obligaciones, la definición, y el subtema uno son los conflictos y naturaleza jurídica de las obligaciones. Antes de hablar sobre los conflictos y la naturaleza jurídica de las obligaciones, vamos a definir qué son las obligaciones. Las obligaciones representan un concepto central y esencial. Son los vínculos legales que regulan las interacciones entre las personas en una sociedad. Entonces, imaginen las obligaciones, vendrían a ser como los pilares sobre los cuales se construye la confianza y el orden en las relaciones humanas. Las obligaciones generan un vínculo entre ambas partes, entre la parte que cede el dinero o el préstamo o las acciones versus la parte que cede la propiedad del bien o el servicio. Una obligación implica cumplir un compromiso legal que una parte llamada deudor tienes con otra denominada acreedor. Ya vamos a ver esto más adelante al adentrarnos en las definiciones. Entonces, con esto dicho, empecemos. Conflictos y naturaleza jurídica de las obligaciones. La obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna casa conforme a las leyes. La obligación es un estado normal, se limita la esfera de acción de una persona, que es el deudor, en beneficio de otra, que es el acreedor. Bien, entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que en su esencia, una obligación implica que existe un compromiso entre el deudor, que es quien hace préstamo, o quien es quien tiene que pagar, versus el acreedor, que es quien tiene la propiedad. Estas acciones pueden ser variadas y abarcan desde el pago de una deuda hasta el cumplimiento de un contrato de resarcimiento por un daño causado. O sea, es decir, todo lo que se paga. Pagar una deuda, servicio, pagar los daños de uso, pagar un atropello. Atropello no necesariamente en el sentido literal de la palabra. Tú puedes atropellar en el sentido, estás vulnerando mis derechos, entonces tienes que pagarme". Entonces, cuando se ocurren las obligaciones, se crea la figura del deudor y el acreedor. Conflictos y naturaleza jurídica de las obligaciones. La obligación crea un lazo, una liga vinculum, que presupone por lo menos dos sujetos: el activo, que es el creditor, sujeta en cierta forma, y el pasivo, que es el debitor, para el que preste la conducta debida. Las expresiones creditor y debitor se usan para se usaron tardíamente. Reus parece ser el término admitido en la vieja lengua jurídica para uno y otro sujeto. Bueno, esto aquí es un poquito de historia que saben ponerla en los tests y en los exámenes, así que vayan estudiando esto. Y activo, pues, es la persona que recibe el dinero y quien tiene la propiedad, mientras que el pasivo es quien tiene que dar dinero y, pues, recibir la propiedad. Vamos ahora a ver qué es el vínculo, el tan dichoso vínculo del cual hemos hablado. El vínculo, que es un lazo de derecho, permite al acreedor usar los medios coactivos para que el deudor preste el comportamiento debido. El objeto de la obligación consistía en la conducta que el deudor debía observar en el provecho del acreedor, así un dare, facere o praestare. ¿Qué es esto de dare, facere o prestare? Esta acción podría consistir en dar, hacer o prestar. Ese es lo que significa dare, facere, prestar. Es decir, el vínculo es como tal el nexo entre el deudor y el acreedor, y es lo que dictamina si, como aquí dicen, tiene que dar algo, tiene que hacerse algo o tiene que prestarse algo. Entonces, el vínculo va a definir el comportamiento, ya que ya está legalmente y formalmente notarizado. Las fuentes de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones tenemos aquí el delito, que es un acto ilícito que genera una obligación para el autor del daño. Pues básicamente el delito genera una obligación. ¿Por qué? En el instante que se comete un delito, hay una persona, hay una o en un caso aislado, hay dos personas involucradas. Alguien que que genera un delito y alguien que es víctima de eso. Entonces ahí se crea una obligación de pago o restitución. También tiene que ser en dinero, ojo, porque puede ser penas de servicio comunitario, penas de prestar servicios a esa persona. O sea, ahí empieza a generarse un vínculo en el que alguien tiene que comportarse de determinada manera ante el otro, en este caso el deudor,
que comportarse de determinada manera al acreedor para poder satisfacer y pagarle esa diferencia. Entonces el delito es una fuente de obligación. El contrato, un acuerdo de voluntades que crea obligaciones para las partes involucradas. El contrato es lo que más hemos visto aquí representado, por ejemplo, aquí y aquí, en estas imágenes, ¿no? Puede ser un contrato de trabajo, un contrato de... o sea, aquí es como que un poquito más comerciante, por así decirlo, es un aspecto más comercial. Y luego tenemos el variae causurum figurae, una categoría amplia que incluye diversas fuentes de obligaciones que no se clasifican como delitos o contratos. El variae causarum figurae es como que básicamente todo lo demás. Todo lo demás que puede, como por así decirlo, son las otras causas. ¿Cuáles son las otras causas que generan obligación? Puede ser una herencia. En la herencia no se firma un contrato como tal, sino que simplemente se dictamina un testamento y eso genera un vínculo, porque hay un acreedor y un deudor, un beneficiario y un poseedor. Es una manera diferente de clasificar todo lo demás. De hecho, variae causarum figurae pues, se traduce como causa de figura variada. Es una categoría de todo lo demás. Porque pues siempre pueden haber casos en los que pues se tiene que añadir más casos. A medida que la sociedad avanza y las relaciones se vuelven más interespecíficas y más complejas, entonces surge la necesidad de aumentar la cantidad de leyes, de dictaminar nuevos estamentos. Todo eso tiene que ser correctamente estipulado. Dicho esto, hemos llegado a la parte final. ¿Qué podemos concluir de esto? Que las obligaciones en el derecho romano eran tejido mismo de las relaciones sociales y comerciales. Pudimos ver su definición, fuentes y conflictos que nos indican cómo las obligaciones ejercían una influencia poderosa en la vida cotidiana de los romanos. Recuerden, esto nunca me voy a cansar de decir, esto de aquí es tan similar a nuestro sistema de derecho actual, porque el sistema de derecho actual está basado en el derecho romano, en el antiguo derecho romano. Entonces es importante comprender cómo todos estos factores ya influían desde el pasado para ver cómo se extrapolan al presente. Muchas gracias por quedarte hasta el final, muchas gracias por ver el video. Te invitamos a que realices las simulaciones, veas el material guía, porque aquí hay muchas preguntas que pueden salir en los simuladores y en las evaluaciones, y pues que sigas viendo el resto de contenido que tenemos ya preparado para ti. Cuídense mucho y adiós.